Hola a todos, hola a todas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí, como siempre, con muchísima energía y emoción porque tengo un temazo para compartir con ustedes. Y ya por el título, seguro que muchos de ustedes ya saben de qué va la cosa. Hoy, 12 de agosto de 2025, y la noticia que ha sacudido las redes, y que ha puesto a todos los fans de las series turcas literalmente de cabeza, es la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, lo han oído bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sé lo que están pensando, no puede ser, ¿qué ha pasado, otra vez? Bueno, pues prepárense porque este vídeo es para analizarlo todo, desde el anuncio inicial, las reacciones, los rumores, las posibles causas y por supuesto mis propias opiniones sobre este bombazo que sinceramente me ha dejado boquiabierta. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en este torbellino de noticias, rumores y especulaciones. Pero antes de empezar, si eres nuevo o nueva por aquí, no te olvides de suscribirte. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo, porque créanme, tenemos muchos temas interesantes por delante. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es la mejor forma de que esta comunidad siga creciendo y de que podamos compartir juntos nuestra pasión por las series turcas y todo lo que las rodea. Vamos, suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Bueno, ahora sí vamos al grano. ¿De qué hablamos hoy? Pues, como ya les dije, de la noticia que ha circulado como la pólvora por internet, la supuesta ruptura definitiva de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan a esta pareja? Claro que sí. Una de las más queridas y mediáticas del mundo de las series turcas. Y no es para menos. Su historia de amor, nacida en el set de Love is in the Air, nos mantuvo pegados a la pantalla, suspirando por sus románticos momentos y celebrando cada avance en su relación. Para quienes no estén muy familiarizados con la historia, hagamos un pequeño repaso. Hande Erçel, con su innegable belleza y carisma, encarnaba a Eda YLDZ, una joven florista que se cruza en el camino de Serkan Bolat, interpretado por el apuesto Kerem Bürsin. La química entre ellos fue tan evidente que traspasó la pantalla. Los rumores comenzaron a circular, las fotos juntos se multiplicaron, y finalmente confirmaron su relación. El mundo enloqueció. Los fans estaban felices, y el amor entre ellos parecía real como el de sus personajes. Durante su relación, Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Fotos en redes sociales, declaraciones de amor, viajes románticos. Parecía que su amor iba viento en popa. Hasta que, como suele suceder en el mundo del espectáculo, comenzaron los rumores de crisis. Discusiones, distanciamiento y finalmente la noticia de su separación. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores han sido muchísimos, y cada uno con su propia historia. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles debido a sus proyectos profesionales, de terceras personas. El culebrón estaba servido. Al principio, ni Hande ni Kerem confirmaron ni desmintieron nada. Dejaron que las especulaciones fluyeran, y las redes sociales ardían con teorías y conjeturas. Algunos fans optimistas esperaban una reconciliación, otros, más pesimistas, asumían que el final era inevitable. Y de hecho la mayoría creía que habían terminado, pero de una forma u otra se volvían a juntar. Pero, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué sabemos a día de hoy? Pues la impactante noticia del 12 de agosto de 2025 es que parece que la ruptura es definitiva. Diferentes fuentes y sobre todo las redes sociales han filtrado información que sugiere que la pareja no solo ha terminado su relación, sino que además, las cosas no han terminado de la mejor manera. Drama, drama y más drama. ¿Y qué podemos decir sobre los motivos? Pues como les decía, las especulaciones son muchas, pero hay algunas teorías que suenan con más fuerza que otras. Una de ellas apunta a las diferencias de agenda y a la imposibilidad de compaginar sus proyectos profesionales. Hande, recordemos, está en la cima de su carrera. Es una de las actrices más solicitadas y exitosas de Turquía, con varios proyectos en marcha. Kerem, por su parte, también tiene una carrera muy activa, tanto en Turquía como a nivel internacional. La distancia, las exigencias de sus trabajos, y la falta de tiempo para verse y para mantener la relación, podrían haber sido un factor determinante. Otra teoría apunta a una supuesta incompatibilidad de caracteres.
Se dice que Hande y Kerem son personas con personalidades muy fuertes, con ideas y opiniones muy diferentes. Y aunque eso al principio puede resultar atractivo, a la larga podría generar conflictos y desencuentros. Las discusiones, los desacuerdos y la falta de entendimiento podrían haber erosionado la relación hasta hacerla insostenible. Pero, ¿hay alguna posibilidad de que esto sea temporal? ¿Podrían reconciliarse en el futuro? Bueno, en el mundo del espectáculo todo es posible. Ya hemos visto parejas que han roto y han vuelto, y que han vuelto a romper. Pero por ahora, la información que tenemos no apunta a una reconciliación cercana. De hecho, todo parece indicar que la separación es definitiva, aunque en el futuro no se sabe. ¿Y cómo han reaccionado los fans? Pues, como era de esperar, las redes sociales han estallado. Los fans de Hande y Kerem están divididos. Algunos están tristes y decepcionados, otros, más críticos, no se sorprenden por la noticia. Hay mensajes de apoyo, pero también hay críticas y comentarios negativos. La tormenta perfecta. Lo que sí es cierto es que nadie, absolutamente nadie, se quedó indiferente. En Twitter, Instagram y TikTok se han multiplicado los hashtags relacionados con Hande y Kerem. Los fans comparten sus fotos favoritas de la pareja, reviven los mejores momentos de Love is in the air y debaten sobre las posibles causas de la ruptura. Algunos incluso han empezado a especular sobre quiénes podrían ser las nuevas parejas de Hande y Kerem. El morbo está servido. ¿Y yo qué pienso de todo esto? Bueno, como fan de las series turcas y como seguidora de la carrera de Hande y Kerem, siento mucha tristeza por la noticia. Me encantaba la pareja, me parecía que hacían una pareja muy linda, y me gustaba mucho verlos juntos. Creo que tenían una química increíble, y me gustaba mucho cómo interactuaban. Aunque respeto la privacidad de cada uno y entiendo que las relaciones pueden acabar, siempre es triste ver el final de una historia de amor, especialmente cuando hay tanto cariño y admiración de por medio. Pero más allá de la tristeza, también entiendo que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a ser feliz a su manera. Si Hande y Kerem han decidido tomar caminos separados, es porque, probablemente, sea lo mejor para ellos. Espero que ambos encuentren la felicidad, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Y les deseo lo mejor. En cuanto a las posibles causas de la ruptura, creo que es muy difícil saber la verdad absoluta. Los medios y las redes sociales suelen exagerar y especular, y la información que nos llega no siempre es verídica. Lo más probable es que haya sido una combinación de factores, como la incompatibilidad de agendas, las diferencias de carácter y la presión mediática. Pero independientemente de los motivos, lo importante es respetar la decisión de Hande y Kerem y no invadir su privacidad. Y esperar a ver qué les depara el futuro. ¿Quién sabe qué sorpresas nos tienen preparadas? Tal vez en el futuro nos sorprendan con nuevos proyectos, con nuevas parejas, o incluso con una reconciliación. Todo es posible. También creo que es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias emociones, sentimientos y problemas. A veces tendemos a idealizar las relaciones en el mundo del espectáculo, y nos olvidamos de que son seres humanos que también sufren y que cometen errores. Espero que Hande y Kerem encuentren la paz y la felicidad que se merecen. Les deseo lo mejor en sus vidas, y les agradezco por todos los momentos bonitos que nos regalaron. Y a seguir disfrutando de sus carreras. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la noticia de Hande y Kerem, hemos repasado su historia de amor, hemos hablado de los rumores y las especulaciones, y hemos compartido nuestras opiniones y reflexiones. Espero que les haya gustado. Recuerden que esta es solo mi opinión personal, basada en la información disponible. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que la ruptura es definitiva? ¿Cuál creen que fue la causa? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Así que por favor, dejen sus comentarios. Quiero saber qué opinan. Y no se olviden de darle a me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos, familiares y con todos los amantes de las series turcas. Ayúdenme a que este vídeo llegue a más personas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes.
Y muchas más noticias, análisis y comentarios sobre el mundo de las series turcas. Así que suscríbanse. Es la mejor forma de apoyar el canal y de seguir conectados. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.